Si crees que conoces a tu madre completamente, esta historia te va a hacer pensar dos veces. Lo que me pasó demuestra que nunca se debe subestimar a una mujer mayor, especialmente cuando sus propios hijos la traicionan de la manera más cruel. Te garantizo que después de escuchar lo que hice cuando descubrieron mis secretos, nunca volverás a ver a las madres indefensas de la misma manera. Quédate hasta el final porque la venganza que planeé durante décadas los dejó sin palabras. Y si esta historia te impacta tanto como a mí me cambió la vida, dale like y suscríbete porque tengo muchas más historias increíbles que compartir contigo. Mi nombre es Guadalupe Herrera de Morales, pero toda la vida me han dicho Lupita. Tengo 84 años, y durante más de 6 décadas aprendí que en este mundo, especialmente siendo mujer, siempre hay que tener un plan de respaldo que nadie más conozca. Lo que mis hijos descubrieron sobre mí el año pasado les enseñó que su pobrecita mamá, indefensa, era mucho más astuta de lo que jamás imaginaron. Mi historia comienza en 1955, cuando tenía 16 años y trabajaba como empleada doméstica en una casa elegante de la colonia Roma Norte en la Ciudad de México. Mis padres habían muerto cuando yo tenía 14 años, dejándome completamente sola en el mundo, sin familia, sin dinero, sin más opciones que trabajar en lo que pudiera para sobrevivir. La familia para la que trabajaba, los Santa María, eran dueños de varias propiedades en la ciudad. Don Aurelio Santamaría era un hombre de negocios próspero, y su esposa, doña Carmen, era una señora refinada que me trató siempre con amabilidad, cosa rara en esa época para una empleada doméstica. Durante los 3 años que trabajé en esa casa, aprendí muchas cosas valiosas. Primero, que las personas ricas siempre tenían múltiples fuentes de ingresos que no todos conocían. Don Aurelio tenía propiedades que ni siquiera su esposa sabía que existían. Segundo, que el dinero se guarda en lugares seguros donde nadie pueda tocarlo. Y tercero, que la información es poder. En 1958, cuando tenía 19 años, conocí a Roberto Morales en una fiesta del pueblo donde había ido a visitar a una prima lejana. Roberto era un hombre trabajador, honesto y cariñoso, 5 años mayor que yo. Trabajaba como albañil y tenía el sueño de poner su propia empresa de construcción. Nos casamos en 1959, y al principio nuestra vida fue muy modesta. Vivíamos en una casa pequeña de 2 cuartos en la colonia Doctores, y yo seguí trabajando en casas para ayudar con los gastos mientras Roberto se esforzaba por conseguir mejores trabajos de construcción. En 1961 nació nuestro primer hijo, Miguel. Era un bebé hermoso y sano, pero el parto fue muy difícil y los doctores me dijeron que sería peligroso tener más hijos. Roberto y yo decidimos que esperaríamos varios años antes de intentar agrandar la familia. Durante esos primeros años de matrimonio, Roberto trabajaba largas horas, pero yo nunca me quedé sin hacer nada. Además de cuidar a Miguel, yo tomaba trabajos de costura en casa, lavaba ropa para otras familias, y siempre estaba buscando maneras de generar ingresos extra. Fue durante esa época cuando empecé a desarrollar mi primera propiedad secreta. Había una señora mayor en nuestra colonia, doña Esperanza, que tenía un pequeño terreno que quería vender porque ya no podía mantenerlo. El terreno estaba en una zona que entonces parecía sin valor, pero yo había notado que se estaba hablando de construir nuevas avenidas por esa área. Con los ahorros que había juntado de mis trabajos de costura, compré ese terreno por una cantidad muy pequeña. Roberto sabía de la compra, pero pensaba que había sido una mala inversión. Lupita, me decía, gastaste nuestros ahorros en un pedazo de tierra que no sirve para nada. Pero yo había aprendido de don Aurelio que las propiedades siempre aumentan de valor si sabes esperar el momento correcto. En 1964 nació nuestra hija Esperanza, que lleva el nombre de la señora que me vendió mi primer terreno. El embarazo fue complicado, como habían predicho los doctores, y después de Esperanza los médicos me dijeron que definitivamente no podía tener más hijos.
En 1967 nació nuestro último hijo, Javier. El embarazo casi me mata, y después de su nacimiento, los doctores tuvieron que hacer una histerectomía de emergencia, pero valió la pena porque mis 3 hijos eran sanos y hermosos. Durante la década de 1960, Roberto finalmente logró establecer su pequeña empresa de construcción. Empezó haciendo trabajos pequeños, reparaciones, ampliaciones de casas, trabajos de mantenimiento, pero gradualmente fue consiguiendo contratos más grandes. Yo lo ayudaba con la administración del negocio, llevaba las cuentas, manejaba a los proveedores, y me aseguraba de que todos los pagos se hicieran a tiempo. Roberto era muy bueno para la construcción, pero no tenía cabeza para los números. Yo sí. Para 1968, cuando México estaba preparándose para los Juegos Olímpicos, había mucha construcción en toda la ciudad. Roberto consiguió varios contratos buenos, y por primera vez en nuestra vida matrimonial, teníamos dinero extra. Fue entonces cuando hice mi segunda inversión secreta. Había visto que se estaba desarrollando mucha actividad comercial cerca de donde tenía mi primer terreno, y conseguí comprar otro lote más grande en una zona que parecía que se volvería comercial. Esta vez no le dije nada a Roberto. Había aprendido que los hombres, incluso los buenos como mi esposo, a veces no entienden las inversiones a largo plazo. Compré el segundo terreno usando dinero que había ahorrado de mis trabajos de costura y de algunas bonificaciones que Roberto había recibido. Durante los años 70, mientras criaba a mis 3 hijos, seguí trabajando de manera discreta en inversiones inmobiliarias. Cada vez que Roberto tenía un buen año en su empresa, yo separaba una parte del dinero, no mucho, solo lo suficiente para que no se notara, y lo invertía en propiedades pequeñas en zonas que yo creía que se iban a desarrollar. Para 1975, cuando Miguel tenía 14 años, Esperanza 11 y Javier 8, yo era propietaria secreta de 5 pequeñas propiedades en diferentes partes de la Ciudad de México. Roberto no sabía nada de 4 de ellas. Mis hijos crecieron en una casa modesta pero cómoda. Roberto y yo trabajábamos mucho, pero siempre nos aseguramos de que los niños tuvieran lo necesario para la escuela, ropa decente, y algo de dinero para sus gastos personales. Miguel siempre fue el más ambicioso de los 3. Desde chico decía que quería ser ingeniero y tener una empresa más grande que la de su papá. Esperanza era más tranquila, pero muy inteligente, le encantaba leer y siempre sacaba las mejores calificaciones. Javier era el más sociable, siempre tenía muchos amigos y era muy bueno para los deportes. Durante los años 80, cuando México pasó por varias crisis económicas, la empresa de Roberto tuvo altibajos. Hubo años buenos y años difíciles, pero nosotros siempre logramos salir adelante. Fue durante esa década cuando mis inversiones secretas empezaron a mostrar su verdadero valor. 2 de los terrenos que había comprado en los 60 y 70 se habían convertido en zonas comerciales muy prósperas. Empecé a recibir ofertas de compra muy buenas, pero decidí no vender todavía. En lugar de eso, construí pequeños locales comerciales en esos terrenos y empecé a rentarlos. Para 1985, yo tenía ingresos mensuales regulares de rentas que Roberto no conocía. Usaba ese dinero para seguir comprando más propiedades y para crear un fondo de emergencia que solo yo conocía. En 1990, cuando Miguel tenía 29 años, se casó con Sandra, una joven contadora que trabajaba en una empresa grande. Era una muchacha educada y aparentemente responsable, pero desde el principio noté que tenía gustos muy caros y expectativas muy altas sobre el nivel de vida que debería tener. Esperanza se casó en 1993 con Eduardo, un maestro de secundaria. Era un hombre bueno y trabajador, pero nunca iba a ganar mucho dinero. Esperanza parecía feliz con esa vida sencilla, y yo la admiraba por valorar el amor por encima del dinero. Javier se casó en 1995 con Patricia, una enfermera. Al principio parecía una buena pareja,
pero con el tiempo me di cuenta de que Patricia era muy controladora y tenía una actitud muy materialista. Para los años 90, Roberto y yo ya éramos abuelos, y oficialmente vivíamos de los ingresos de su empresa de construcción y de algunas pequeñas rentas que él conocía, pero en realidad, yo había construido un portafolio de propiedades que generaba ingresos significativos que mantenía completamente secretos. ¿Por qué guardaba estos secretos? Porque había observado a lo largo de los años cómo el dinero cambia a las personas. Había visto cómo los hijos adultos a veces empiezan a ver a sus padres como fuentes de dinero en lugar de como personas. Había visto familias destruirse por herencias y expectativas económicas. Yo quería que mis hijos me quisieran por quien era, no por lo que podía darles económicamente, y quería tener la seguridad de que si algo pasaba con Roberto o con su empresa, yo podría cuidar de nosotros sin depender de nadie. En 1998, Roberto tuvo su primer infarto. Fue un susto terrible, pero se recuperó bien. Sin embargo, el doctor le dijo que tenía que reducir el estrés y considerar retirarse gradualmente del trabajo físico. Fue entonces cuando Roberto decidió venderle la empresa a Miguel, quien para ese momento ya era ingeniero civil y había estado trabajando con su padre durante varios años. Lupita, me dijo Roberto, ya es hora de que Miguel se haga cargo del negocio. Nosotros ya hicimos nuestra parte. La transición fue difícil. Miguel tenía ideas muy diferentes sobre cómo manejar la empresa, y Sandra constantemente lo presionaba para que creciera más rápido y generara más ganancias. Durante los primeros años del nuevo milenio, mientras Roberto se adaptaba a la jubilación y pasaba más tiempo en casa, yo seguí manejando discretamente mis propiedades. Para el 2005, era propietaria de 17 propiedades diferentes, terrenos, casas pequeñas, locales comerciales y 2 pequeños edificios de departamentos. Roberto sabía que yo ayudaba con algunas rentas, pero pensaba que se trataba de 3 o 4 propiedades pequeñas. No tenía idea de la verdadera magnitud de mis inversiones. En 2008, Roberto tuvo su segundo infarto, mucho más grave. Estuvo hospitalizado durante 3 semanas, y los doctores nos dijeron que había sufrido daño permanente en el corazón. A partir de entonces, Roberto necesitaba cuidados constantes. Yo me convertí en su cuidadora de tiempo completo, manejando sus medicamentos, llevándolo a consultas médicas y asegurándome de que siguiera su dieta y rutina de ejercicios. Mis hijos ayudaban cuando podían, pero todos tenían sus propias vidas y responsabilidades. Miguel estaba obsesionado con hacer crecer la empresa de construcción. Esperanza tenía 3 hijos pequeños que requerían toda su atención. Javier trabajaba turnos dobles como supervisor en una fábrica para poder mantener a su familia. Durante esos años de cuidar a Roberto, me di cuenta de que mis hijos empezaban a verme de manera diferente. Ya no era la madre fuerte e independiente que había conocido toda su vida. Ahora era la esposa de un hombre enfermo, una mujer mayor que parecía cada vez más frágil y dependiente. Roberto murió en 2012, después de 4 años de enfermedad. Su muerte fue devastadora para mí, pero también marcó el comienzo de una nueva etapa en mi relación con mis hijos. Después del funeral, Miguel me dijo, «Mamá, ya no puedes vivir sola en esta casa tan grande, es peligroso para una mujer de tu edad». Esperanza agregó, «Mamá, deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño, más fácil de mantener». Javier concluyó, «Mamá, nosotros vamos a tener que empezar a ayudarte más con tus finanzas y decisiones importantes». Por primera vez en mi vida, mis propios hijos estaban hablando de mí como si fuera incapaz de cuidar de mí misma, pero ellos no sabían que durante 50 años había estado construyendo un imperio secreto de propiedades. No sabían que tenía suficiente dinero para vivir cómodamente durante el resto de mi vida sin depender de nadie, y definitivamente no sabían que su pobrecita mamá indefensa estaba a punto de enseñarles la lección más importante de
sus vidas sobre no subestimar nunca a una mujer mayor. Durante los meses siguientes a la muerte de Roberto, mis hijos empezaron a mostrar su verdadera naturaleza, las visitas se fueron espaciando, las llamadas se volvieron menos frecuentes y cuando venían a verme siempre tenían sugerencias sobre cómo debería simplificar mi vida. Miguel insistía en que vendiera la casa. Mamá, esta propiedad vale mucho dinero, si la vendes, puedes vivir en un departamento pequeño y tener dinero extra para tus gastos médicos. Esperanza me decía, mamá, ya no tienes la energía para mantener esta casa, es mucho trabajo para ti. Javier agregaba, mamá, sería mejor que tuvieras el dinero en el banco en lugar de tenerlo invertido en esta casa tan grande. Yo los escuchaba pacientemente, pero por dentro sabía que sus motivaciones no eran completamente altruistas. Empezaban a ver mi propiedad como su futura herencia, y querían asegurarse de que fuera líquida y fácil de dividir cuando yo muriera. Para 2015, cuando cumplí 76 años, mis hijos habían tomado una actitud cada vez más paternalista conmigo. Hablaban de mí delante de otras personas como si no estuviera presente, tomaban decisiones sobre mi rutina médica sin consultarme, y constantemente me sugerían que necesitaba más ayuda con mis asuntos personales. Pero yo seguía manejando discretamente mis 17 propiedades, cobrando rentas, manteniendo las propiedades en buen estado y reinvirtiendo las ganancias en mejoras y nuevas adquisiciones. Para 2018, era propietaria de 23 propiedades y tenía un patrimonio neto de varios millones de pesos. Pero mis hijos pensaban que solo tenía la casa donde vivía y una pequeña pensión de Roberto. Ese año, cuando cumplí 79 años, Miguel me dijo algo que me alertó sobre sus verdaderas intenciones. Mamá, Patricia y yo hemos estado hablando con Esperanza y Javier, y creemos que es hora de que pienses seriamente en hacer arreglos para el futuro. Ya no estás joven, y, si algo te pasa, queremos estar preparados para cuidarte. ¿Qué tipo de arreglos? Le pregunté. Bueno, tal vez deberías darnos poder legal para que podamos ayudarte con tus finanzas y decisiones médicas. Era exactamente lo mismo que había visto en la casa de los Santamaría décadas atrás, hijos adultos tratando de tomar control de los bienes de sus padres antes de tiempo. Miguel, yo todavía puedo manejar perfectamente mis propios asuntos. Sí, mamá, pero, ¿por cuánto tiempo? Es mejor estar preparados. Esa conversación me confirmó que había llegado el momento de ser aún más cuidadosa con mis secretos. Mis hijos no me estaban viendo como su madre querida, sino como una anciana inconveniente que necesitaba ser manejada. Durante 2019 y 2020, especialmente durante la pandemia, mis hijos se volvieron aún más controladores. Usaban mi edad y los riesgos del COVID como excusas para limitar mis actividades y tomar más decisiones por mí. Mamá, ya no puedes andar sola en la calle, es muy peligroso. Mamá, nosotros podemos hacer todas tus compras, no necesitas salir. Mamá, deberías cancelar tus citas con el contador, nosotros podemos manejar tus impuestos. Para 2021, cuando cumplí 82 años, la situación había llegado a un punto crítico. Mis hijos habían desarrollado una rutina donde se alternaban para supervisarme, controlando mis actividades, mis finanzas conocidas y mis decisiones cotidianas. Pero ellos no sabían que durante todos esos años yo había seguido creciendo mi portafolio de propiedades. Para 2021, tenía 28 propiedades que generaban rentas mensuales sustanciales. También tenía 3 cuentas bancarias que solo yo conocía, una caja de seguridad en un banco diferente al que usaba para mis gastos regulares, y una red de contactos profesionales contadores, abogados, administradores de propiedades que manejaban mis asuntos sin que mis hijos supieran de su existencia. En otras palabras, era una mujer millonaria que vivía discretamente, mientras sus hijos planeaban cómo controlar a su pobre madre anciana. La situación llegó a su punto de quiebre en noviembre de 2022,
cuando mis 3 hijos llegaron a mi casa para una reunión familiar importante que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era un sábado lluvioso de noviembre de 2022 cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Miguel me llamó temprano en la mañana con un tono de voz que no había escuchado antes, serio, formal y ligeramente nervioso. Buenos días, mamá. Esperanza. Javier y yo necesitamos hablar contigo sobre algo muy importante. ¿Podemos ir esta tarde? Por supuesto, mijo. ¿De qué se trata? Preferimos hablarlo en persona. Mamá, es sobre tu futuro y tu bienestar. Esas palabras me pusieron inmediatamente en alerta. Durante más de 60 años de vida había aprendido que cuando la gente habla de tu futuro y bienestar sin consultarte primero, generalmente significa que van a tomar decisiones por ti que no te van a gustar. Pasé la mañana, preparándome mentalmente para lo que pudiera venir. Revisé discretamente los documentos de mis propiedades secretas, confirmé que todas mis cuentas bancarias estuvieran en orden, y me aseguré de que mis contactos profesionales estuvieran al día con todos mis asuntos. A las 3 de la tarde llegaron los 3 juntos, Miguel con Sandra, Esperanza con Eduardo y Javier con Patricia. Era inusual que vinieran todos al mismo tiempo con sus parejas. Eso solo pasaba en ocasiones muy especiales como Navidad o mi cumpleaños. Los recibí en la sala con café y galletas, tratando de mantener un ambiente normal, aunque podía sentir la tensión en el aire. Miguel, como el hijo mayor, tomó la iniciativa para hablar. Mamá, los 3 hemos estado hablando, y estamos muy preocupados por ti. ¿Preocupados por qué, mijo? Por tu edad, por tu salud, por tu seguridad viviendo sola en esta casa tan grande. Sandra se inclinó hacia adelante desde su silla. Lupita, tú sabes que todos te queremos mucho, pero ya tienes 83 años. Es muy arriesgado que vivas sola. Esperanza agregó, mamá, el mes pasado te caíste en el baño. ¿Qué hubiera pasado si te hubieras lastimado seriamente y nadie hubiera estado aquí para ayudarte? Era cierto que había tenido una caída pequeña el mes anterior, pero no había sido nada serio. Me había resbalado saliendo de la ducha, pero solo me había golpeado ligeramente el brazo. Ni siquiera había considerado que fuera importante mencionárselo a mis hijos, pero aparentemente Esperanza había notado el pequeño moretón durante su última visita. Fue una caída muy pequeña, hija, no fue nada grave. Pero mamá, intervino Javier, esa es exactamente la cuestión. Las caídas a tu edad pueden ser muy peligrosas, y si algo más serio pasa, nadie va a estar aquí para ayudarte inmediatamente. Patricia, la esposa de Javier, habló con ese tono condescendiente que había desarrollado durante los últimos años. Lupita, nosotros trabajamos todo el día, no podemos estar viniendo a cada rato para asegurarnos de que estés bien. Miguel retomó el control de la conversación. Mamá, nosotros hemos estado investigando opciones para tu cuidado, y encontramos una solución perfecta. ¿Qué tipo de solución? Hay un asilo para personas mayores en Coyoacán que es muy bonito, muy bien cuidado. Se llama Villa Serena. Fuimos a visitarlo la semana pasada. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Fueron a visitar un asilo sin decirme nada? Mamá, solo queríamos ver las opciones disponibles antes de preocuparte, dijo Esperanza con una sonrisa que supongo debía ser tranquilizadora. Eduardo, que generalmente era muy callado en las reuniones familiares, habló por primera vez. Lupita, el lugar es realmente muy bonito. Tiene jardines, actividades para los residentes, enfermeras las 24 horas. Y lo más importante, agregó Sandra, es que estarías completamente segura. Ya no tendrías que preocuparte por mantener esta casa, por cocinar, por la limpieza, por nada. Miguel continuó, mamá, hemos hecho todos los cálculos financieros. Si vendes esta casa, tendrás suficiente dinero para pagar el asilo durante muchos años y todavía te sobrará dinero para tus gastos personales. Me quedé callada por varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar.
Mis 3 hijos habían tomado la decisión de internarme en un asilo sin consultarme, habían visitado el lugar sin invitarme, habían hecho cálculos financieros sobre mi vida sin preguntarme mi opinión, y ahora me lo estaban presentando como si fuera algo que debería agradecer. ¿Y si yo no quiero irme a un asilo?, pregunté finalmente. Los 6 intercambiaron miradas incómodas. Mamá, dijo Miguel con un suspiro, nosotros esperábamos que fueras razonable sobre esto. Ser razonable significa estar de acuerdo con planes que hicieron sobre mi vida sin consultarme. Patricia se puso visiblemente impaciente. Lupita, no estás viendo esto claramente. Ya no puedes vivir sola. De manera segura, he vivido sola durante 10 años desde que murió tu papá, y no he tenido ningún problema serio, hasta ahora, dijo Sandra bruscamente, pero cada día que pasa es más arriesgado. Javier trató de sonar más gentil. Mamá, piénsalo como unas vacaciones permanentes, no más responsabilidades, no más preocupaciones, solo relajarte y disfrutar. Javier, esta es mi casa, aquí viví con su papá durante más de 50 años, aquí los crié a ustedes. ¿Por qué querría dejar mi hogar? ¿Para ir a vivir con extraños? Porque tu hogar ahora es peligroso para ti, respondió Miguel con firmeza, y nosotros no podemos estar aquí todo el tiempo para cuidarte. Yo nunca les pedí que estuvieran aquí todo el tiempo para cuidarme. Esperanza se inclinó hacia mí y me tomó la mano. Mamá, sabemos que es difícil aceptar estos cambios, pero todos envejecemos. Es natural que llegue el momento de necesitar más ayuda. ¿Más ayuda con qué? Yo cocino, limpio, manejo mis propios asuntos, pago mis cuentas, mantengo la casa. ¿Qué es exactamente lo que no puedo hacer? Sandra respondió antes que nadie más pudiera hablar. Lupita, tal vez piensas que puedes hacer todas esas cosas, pero nosotros hemos notado que estás más lenta, más olvidadiza, más frágil. ¿Cuándo he sido olvidadiza? La semana pasada, cuando vine a visitarte, te pregunté por la señora de la limpieza y me dijiste que no sabías de qué hablaba. Después recordaste que la habías despedido hace 2 meses. Era cierto que había tardado unos segundos en recordar el asunto de la señora de la limpieza, pero había sido porque estaba distraída pensando en los documentos de una de mis propiedades que había estado revisando esa mañana. No había sido por confusión o pérdida de memoria. Sandra, eso no fue porque fuera olvidadiza. Estaba pensando en otras cosas. Mamá, interrumpió Miguel, tal vez tú no te das cuenta de estos pequeños cambios, pero nosotros sí los notamos. ¿Qué otros cambios han notado? Patricia levantó la mano como si estuviera en una junta de trabajo. Lupita, el mes pasado cuando fuimos al supermercado juntas, te confundiste con el cambio que te dio el cajero. También era cierto, pero había sido porque el cajero me había dado cambio de un billete de 500 cuando yo había pagado con uno de 200. Había tardado un momento en darme cuenta del error y pedirle que lo corrigiera. ¿Eso me convertía en alguien incapaz de manejar sus propios asuntos? Patricia, eso fue porque el cajero se había equivocado, no porque yo estuviera confundida. Eduardo habló nuevamente. Lupita, tal vez cada incidente individual no parece importante, pero cuando los pones todos juntos, forman un patrón. ¿Qué patrón? Miguel sacó una hoja de papel de su portafolio. Mamá, hemos estado llevando un registro de estas cosas durante los últimos meses. No podía creer lo que estaba escuchando. Mis propios hijos habían estado espiándome, documentando cada pequeño error o momento de distracción, construyendo un caso contra mi capacidad mental. ¿Han estado llevando un registro de mis actividades? Mamá, no lo veas así. Nos preocupamos por ti y hemos estado prestando atención a señales de que tal vez necesitas más ayuda. Esperanza agregó. Mamá, no es que queramos controlarte, simplemente queremos asegurarnos de que estés segura y bien cuidada, y la mejor manera de cuidarme es metiéndome en un asilo sin consultar mi opinión. No es meter en un asilo, dijo Sandra con
Exasperación. Es una residencia asistida de alta calidad donde estarás mucho mejor cuidada de lo que puedes estar aquí sola. Javier se puso de pie y empezó a caminar por la sala. Mamá, ¿qué pasa si tienes una emergencia médica en la noche? ¿Qué pasa si tienes una caída seria? ¿Qué pasa si te enfermas y no puedes llamar por ayuda? Javier, esas cosas le pueden pasar a cualquier persona de cualquier edad. Sí, pero a tu edad las consecuencias son mucho más graves. Patricia agregó, Lupita. En Villa Serena habría enfermeras disponibles las 24 horas. Si algo pasa, inmediatamente tendrías ayuda médica profesional. Y también tendrías compañía, dijo Esperanza. Ya no estarías sola todo el tiempo. Podrías hacer amigas, participar en actividades sociales. Yo no me siento sola, y tengo mis propias actividades. ¿Cómo qué actividades? Preguntó Miguel con escepticismo. Por un momento consideré contarles sobre mis propiedades, sobre mis reuniones con contadores y administradores, sobre todas las actividades empresariales que mantenía en secreto, pero me detuve. Si pensaban que era demasiado vieja e incompetente para vivir sola, definitivamente no iban a creer que era capaz de manejar un portafolio de propiedades. Leo, veo televisión, mantengo la casa, hablo con los vecinos. Sandra hizo un sonido de desdén. Lupita, esas no son actividades realmente estimulantes para alguien de tu edad. Y ustedes quieren decidir qué actividades son estimulantes. Para mí, Miguel se acercó y se sentó en la silla junto a mí. Mamá, entendemos que esto es difícil de aceptar, pero ya hemos tomado la decisión. Es lo mejor para todos. ¿Ya tomaron la decisión? Sin consultarme, mamá. Nos consultamos entre nosotros porque somos tus hijos y nos preocupamos por tu bienestar. Pero es mi vida, Miguel. ¿No tengo derecho a opinar sobre mi propia vida? Esperanza se unió a Miguel junto a mi silla. Por supuesto que tienes derecho a opinar, mamá, pero también tienes que ser realista sobre tu situación. Mi situación es que vivo cómodamente en mi propia casa, manejo mis propios asuntos, y no le causo problemas a nadie, pero nos causas preocupación constante, dijo Javier. Cada día nos preguntamos si estás bien, si algo te pasó, si necesitas ayuda. Patricia agregó, Lupita, nosotros trabajamos tiempo completo, no podemos estar llamándote todo el tiempo para verificar que estés bien. Yo nunca les pedí que me llamaran todo el tiempo. No tienes que pedirlo, respondió Sandra. Somos una familia, es natural que nos preocupemos. Y por eso mismo, concluyó Miguel, hemos decidido que lo mejor es que te mudes a Villa Serena donde estarás completamente cuidada. Me quedé callada por varios minutos más, observando las caras de mis 3 hijos y sus parejas. Todos me miraban con una mezcla de determinación y culpabilidad, como si supieran que lo que estaban haciendo no estaba bien pero estuvieran convencidos de que era necesario. ¿Y si me niego? Pregunté finalmente. Miguel y Javier intercambiaron una mirada significativa. Mamá, dijo Miguel lentamente, esperamos que no sea necesario llegar a medidas legales. ¿Medidas legales? Mamá, si no puedes tomar decisiones racionales sobre tu propio cuidado, nosotros como tus hijos tenemos la responsabilidad legal de tomar esas decisiones por ti. Sentí que se me helaba la sangre. Mis hijos estaban amenazándome con usar medidas legales para forzarme a ir a un asilo contra mi voluntad. ¿Me están amenazando con declararme mentalmente incapaz? No es una amenaza, mamá, dijo Esperanza con voz temblorosa. Es una realidad legal. Si una persona mayor no puede tomar decisiones seguras sobre su propio bienestar, la familia puede intervenir. ¿Y ustedes creen que yo no puedo tomar decisiones seguras? Mamá, dijo Javier, tu decisión de quedarte sola en esta casa grande a tu edad no es una decisión segura. Sandra fue más directa. Lupita, si algo te pasa viviendo aquí sola, nosotros vamos a ser responsables moralmente. No podemos correr ese riesgo. Entonces, dije, sintiendo que mi mundo se desmoronaba, realmente no tengo opción en este asunto. Miguel tomó mi mano. Mamá,
Tienes la opción de aceptar esto con buena actitud y hacer que la transición sea fácil para todos. ¿Cuándo planean que me mude? Villa Serena tiene un espacio disponible para el 1 de diciembre, respondió Esperanza. Son solo 2 semanas. Eso nos da tiempo para preparar todo. ¿Ya? ¿Reservaron el espacio sin consultarme? Mamá, los buenos lugares siempre tienen lista de espera, explicó Eduardo. Teníamos que asegurar el espacio mientras estaba disponible. Patricia se puso de pie. Lupita, nosotros te vamos a ayudar con toda la mudanza. No te vamos a dejar sola con esto. ¡Qué generosos!, murmuré. Miguel no captó mi sarcasmo. Sí, mamá, vamos a contratar una empresa de mudanzas para tus cosas personales importantes. El resto lo podemos vender o donar. ¿El resto? Bueno, mamá, Villa Serena es un cuarto privado, pero no es tan grande como esta casa. No vas a poder llevarte todos los muebles. Sandra agregó. Lupita, de todas formas, la mayoría de tus muebles ya están muy viejos. En Villa Serena tendrás muebles nuevos y modernos. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana de la sala. Desde ahí podía ver el jardín que Roberto y yo habíamos plantado 30 años atrás, el árbol de limón donde mis hijos habían jugado cuando eran pequeños, la pequeña fuente que Roberto había construido para nuestro 20º aniversario de bodas. ¿Cuándo van a vender la casa?, pregunté sin voltearme. Mamá, vamos a ponerla en el mercado en cuanto te mudes, respondió Miguel. El dinero se va a depositar en una cuenta para tus gastos en Villa Serena y para tus necesidades médicas futuras. Por supuesto, nosotros vamos a manejar esa cuenta, agregó Javier, para asegurarnos de que el dinero se use apropiadamente. Me volteé para mirar a mis 3 hijos. Entonces, en 2 semanas van a sacarme de mi casa, me van a meter en un asilo, van a vender mi propiedad, y van a manejar mi dinero. ¿Es correcto? Los 6 se quedaron callados por un momento. Mamá, dijo Esperanza suavemente, no lo pongas de esa manera. Lo estamos haciendo porque te amamos. Si me amaran, me habrían consultado antes de tomar decisiones sobre mi vida. Te estamos consultando ahora, dijo Miguel. No, Miguel, me están informando de decisiones que ya tomaron. Sandra se puso de pie con impaciencia visible. Lupita, puedes verlo como quieras, pero va a pasar de todas formas. Es mejor que lo aceptes con buena actitud. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta hasta muy tarde pensando en lo que había pasado. Por primera vez en mi vida, me sentía completamente traicionada por las personas que más amaba en el mundo. Mis hijos habían decidido que era demasiado vieja, demasiado frágil y demasiado incompetente para tomar mis propias decisiones. Me habían convertido en una carga inconveniente que necesitaba ser manejada. Pero había algo que no sabían. Durante 67 años había estado construyendo un imperio secreto de propiedades. Era una mujer millonaria que tenía suficientes recursos para cambiar completamente las reglas del juego, y si querían tratarme como una vieja indefensa, iba a enseñarles exactamente cuán indefensa era su pobrecita mamá. La guerra acababa de comenzar. Los días siguientes a esa reunión familiar fueron los más difíciles de mis 83 años de vida. Mis hijos habían comenzado inmediatamente los preparativos para mi traslado a Villa Serena sin preguntarme mi opinión sobre ningún detalle. Miguel contrató una empresa de mudanzas y comenzó a hacer inventarios de mis pertenencias, decidiendo unilateralmente que era importante llevarse y que debía venderse o donarse. Esperanza empezó a contactar agencias de bienes raíces para poner mi casa en venta. Javier se encargó de los trámites administrativos con el asilo. Durante esa semana, mientras mis hijos organizaban mi vida sin consultarme, yo estuve muy ocupada haciendo algo que ellos no podían siquiera imaginar, activando una red de contactos profesionales que había construido durante décadas de inversiones secretas. Mi primer llamada fue al licenciado Armando Vázquez, el abogado que había manejado discretamente mis asuntos legales durante los últimos 15 años. Era un hombre de 60 años,
brillante y totalmente confiable, que conocía todos los detalles de mi portafolio de propiedades. Licenciado Vázquez, necesito verlo urgentemente. Mis hijos están tratando de internarme en un asilo contra mi voluntad. Señora Morales, eso es muy grave. ¿Ya firmó usted algún documento legal otorgándoles poder sobre sus decisiones? No, licenciado, pero me están amenazando con declararme mentalmente incapaz si no acepto ir voluntariamente. Señora Morales, usted está en pleno uso de sus facultades mentales y tiene un patrimonio considerable que maneja perfectamente. Esa amenaza no tiene base legal. ¿Quiere que procedamos con el plan que discutimos hace algunos años? El plan al que se refería el licenciado Vázquez era algo que habíamos diseñado juntos en caso de que algún día mis hijos trataran de tomar control de mi vida. Era un plan audaz que revelaría completamente la verdad sobre mi situación financiera y que les enseñaría una lección que jamás olvidarían. Sí, licenciado, es hora de ejecutar el plan completo. Mi segunda llamada fue a la contador María Elena Sánchez, quien había manejado las finanzas de mis propiedades durante los últimos 10 años. Era una mujer muy profesional que entendía perfectamente el valor de la discreción. Contadora Sánchez, necesito un reporte financiero completo de todo mi portafolio. También necesito que prepare documentos mostrando los ingresos mensuales de todas mis propiedades durante los últimos 5 años. Por supuesto, señora Morales. ¿Para cuándo necesita esta información? Para mañana. Es muy urgente. Mi tercera llamada fue a Alberto Mendoza, el administrador de propiedades que manejaba el día a día de mis rentas y mantenimiento. Era un hombre joven pero muy eficiente, que había convertido mis propiedades en operaciones extremadamente rentables. Alberto, necesito que contactes a todos nuestros inquilinos y les informes que a partir de ahora todos los pagos de renta deben hacerse directamente en mis cuentas bancarias personales, no en las cuentas corporativas que hemos estado usando. Señora Lupita, ¿hay algún problema? Digamos que es hora de que algunas personas sepan exactamente con quién están tratando. Durante los siguientes 2 días, mientras mis hijos seguían organizando mi mudanza forzosa, yo estuve reuniéndome discretamente con mis asesores profesionales, finalizando los detalles de lo que sería la sorpresa más grande de sus vidas. El viernes 25 de noviembre, 4 días antes de mi supuesta fecha de mudanza, les pedí a mis 3 hijos que vinieran a casa para una reunión familiar importante. Usé exactamente las mismas palabras que Miguel había usado una semana antes. Llegaron puntuales a las 3 de la tarde, acompañados de sus respectivas parejas. Todos traían carpetas y documentos, claramente preparados para discutir los detalles finales de mi traslado. Los recibí en la sala con café y pastel, manteniendo un ambiente aparentemente normal. Mis queridos hijos, comencé una vez que todos estuvieron sentados. Los llamé porque tengo algo muy importante que decirles antes de que procedamos con el plan que ustedes han hecho para mi vida. Miguel sonrió condescendientemente. Mamá, esperamos que hayas aceptado que esto es lo mejor para ti. Sí, he aceptado muchas cosas, Miguel, pero antes de hablar de eso, quiero mostrarles algo. Saqué una carpeta gruesa llena de documentos y la puse sobre la mesa de centro. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó Esperanza. Son documentos que muestran mi verdadera situación financiera, algo que ustedes deberían haber investigado antes de decidir que soy una anciana incompetente que necesita ser manejada. Sandra se inclinó hacia adelante con curiosidad. Lupita, ¿de qué documentos hablas? Abrí la carpeta y saqué el primer documento, un estado financiero completo preparado por la contadora Sánchez. Este documento muestra que actualmente soy propietaria de 28 propiedades en diferentes partes de la Ciudad de México y área metropolitana. Los 6 me miraron con confusión total. Mamá, dijo Javier lentamente, ¿de qué propiedades hablas? Tú solo tienes esta casa. No, Javier, yo tengo esta casa, que ustedes conocen,
más 27 propiedades adicionales que ustedes nunca supieron que existían. Saqué un segundo documento, una lista detallada de todas mis propiedades con sus direcciones, valores estimados, y ingresos mensuales por rentas. Estas propiedades incluyen 8 edificios pequeños de departamentos, 12 casas individuales que rento, y 7 locales comerciales en zonas muy prósperas de la ciudad. Miguel tomó los documentos con manos temblorosas. Mamá, esto no puede ser real. Es completamente real, Miguel. Y aquí están los estados de cuenta bancarios que lo prueban. Saqué un tercer conjunto de documentos, estados de cuenta de 3 bancos diferentes mostrando depósitos mensuales consistentes por rentas durante los últimos 5 años. Estos estados de cuenta muestran que durante los últimos 5 años, he tenido ingresos mensuales promedio de 180,000 pesos por rentas de mis propiedades. Patricia se puso pálida. ¿180,000 pesos mensuales? En algunos meses más, en otros menos, dependiendo de ocupación y ajustes de rentas, pero sí, aproximadamente 180,000 pesos mensuales. Eduardo hizo cálculos rápidos en su cabeza. Eso es más de 2 millones de pesos al año. Exacto, Eduardo, y eso es solo de rentas. No incluye la apreciación en valor de las propiedades. Sandra parecía estar en shock. Lupita, ¿por cuánto tiempo has tenido estas propiedades? Empecé a comprar mi primera propiedad adicional en 1968. He estado construyendo este portafolio durante 54 años. Esperanza tenía lágrimas en los ojos. Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste nada? Porque quería que me quisieran por quien soy, no por lo que tengo, y porque he visto cómo el dinero cambia las relaciones familiares. Saqué un cuarto documento, una evaluación profesional del valor total de mi patrimonio. Según esta evaluación hecha por peritos oficiales, el valor total de mis 28 propiedades es de aproximadamente 120 millones de pesos. Javier casi se cae de su silla. ¿120 millones de pesos? Más mis ahorros bancarios, que suman aproximadamente 8 millones de pesos adicionales. En total, mi patrimonio neto es de aproximadamente 128 millones de pesos. Miguel se quedó completamente callado, mirando los documentos como si estuviera viendo fantasmas. Ahora, continué, hablemos de por qué decidí revelar esta información precisamente en este momento. Saqué un quinto documento, una carta firmada por el licenciado Vázquez. Esta carta es de mi abogado, confirmando que estoy en pleno uso de mis facultades mentales, que manejo perfectamente todos mis asuntos financieros, y que cualquier intento de declararme mentalmente incapaz sería completamente infundado. Patricia murmuró, no puedo creer esto. Créelo, Patricia, durante todos estos años que ustedes pensaron que era una anciana pobre que vivía de una pequeña pensión, en realidad era una mujer de negocios millonaria que manejaba un portafolio complejo de inversiones inmobiliarias. Sandra se puso de pie abruptamente. Lupita, ¿por qué nos mantuviste en secreto todo esto? Porque quería ver cómo me tratarían si pensaban que no tenía nada que ofrecerles económicamente, y los resultados han sido muy reveladores. Miguel finalmente encontró su voz. Mamá, nosotros no sabíamos. Exacto, Miguel, no sabían, y en lugar de preguntarme sobre mi situación real, asumieron que era incompetente y tomaron decisiones sobre mi vida sin consultarme. Esperanza se acercó a mí. Mamá, si hubiéramos sabido, ¿qué? Esperanza, si hubieran sabido que tengo dinero me habrían tratado con más respeto. No es eso, mamá, es exactamente eso. Hija, ustedes decidieron que era demasiado vieja e incompetente para vivir sola porque pensaron que era pobre e indefensa. Javier trató de hablar. Mamá, nosotros estábamos preocupados por tu seguridad. No, Javier, ustedes estaban preocupados por la inconveniencia de tener que ocuparse de una madre anciana, y pensaron que sería más fácil meterme en un asilo y olvidarse del problema.
Saqué el último documento, una copia del contrato que habían firmado con Villa Serena. Este contrato que ustedes firmaron sin consultarme cuesta 8,000 pesos mensuales. Ustedes planeaban vender mi casa para pagar ese asilo, ¿verdad? Los 6 evitaron hacer contacto visual conmigo. Una casa que ustedes pensaron que valdría tal vez 2 millones de pesos, cuando en realidad vale 8 millones de pesos según las evaluaciones profesionales más recientes. Miguel se puso de pie y empezó a caminar nerviosamente por la sala. Mamá, todo esto cambia completamente la situación. Sí, ¿por qué la cambia, Miguel? ¿Por qué? Porque ahora sabemos que puedes cuidarte perfectamente. Yo siempre pude cuidarme perfectamente. La única diferencia es que ahora saben que tengo dinero. Sandra trató de arreglar la situación. Lupita, tienes que entender que nosotros actuamos con la mejor intención. ¿Cuál mejor intención? Sandra, la intención de tomar control de mi vida sin consultarme, la intención de vender mi casa y manejar mi dinero, la intención de librarse de la molestia de una suegra anciana. Patricia finalmente habló. Lupita, nosotros cometimos un error. No, Patricia, ustedes no cometieron un error. Ustedes revelaron quiénes son realmente cuando pensaron que tenían poder sobre una anciana indefensa. Esperanza empezó a llorar. Mamá, lo siento mucho, no queríamos hacerte daño. Esperanza, el daño ya está hecho. Ustedes me demostraron que cuando pensaron que yo era vulnerable, estaban dispuestos a tomar control total de mi vida sin consideración alguna por mis deseos. Miguel se sentó nuevamente, viéndose completamente derrotado. Mamá, ¿qué podemos hacer para arreglar esto? Primero, dije con firmeza, van a cancelar inmediatamente el contrato con Villa Serena. Por supuesto, mamá. Segundo, van a cancelar cualquier plan de vender mi casa. Sí, mamá. Tercero, nunca más van a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme primero. Los 6 asintieron silenciosamente. Y cuarto, agregué con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, van a aprender exactamente lo que significa subestimar a una mujer de 83 años que ha estado jugando ajedrez mientras ustedes jugaban damas chinas. Javier se veía confundido. ¿Qué quieres decir, mamá? Quiero decir, mijo, que esta experiencia me ha enseñado algo muy importante sobre mis hijos, y ahora que sé quiénes son realmente, voy a tomar algunas decisiones sobre mi futuro que tal vez no les van a gustar. ¿Qué tipo de decisiones? Preguntó Miguel nerviosamente. Eso, respondí mientras guardaba todos los documentos en la carpeta, lo van a descubrir muy pronto. Esa tarde, después de que se fueron mis hijos todos visiblemente conmocionados por lo que habían descubierto, me quedé sentada en mi sala sintiéndome más poderosa de lo que me había sentido en décadas. Durante más de 50 años había construido un imperio secreto precisamente para un momento como este, y ahora que había revelado mi verdadera situación, era hora de usar ese poder para asegurarme de que nunca más nadie me viera como una anciana indefensa. La verdadera lección para mis hijos apenas estaba comenzando. Los días siguientes a mi gran revelación fueron fascinantes de observar. Mis 3 hijos y sus parejas se comportaban como personas completamente diferentes conmigo. Donde antes había condescendencia, ahora había respeto nervioso. Donde antes había decisiones unilaterales, ahora había consultas cuidadosas. Donde antes había visitas esporádicas, ahora había llamadas diarias. Miguel canceló inmediatamente el contrato con Villa Serena, perdiendo el depósito de 50,000 pesos. ¿Qué había pagado? Esperanza canceló las citas con las agencias de bienes raíces. Javier deshizo todos los arreglos administrativos que había hecho para mi supuesta incapacidad, pero yo sabía que estos cambios superficiales no eran suficientes. Mis hijos habían revelado su verdadero carácter cuando pensaron que tenían poder sobre una anciana indefensa, y esa lección necesitaba tener consecuencias permanentes. Una semana después de mi revelación, cité a mis 3 hijos a una segunda reunión.
familiar. Esta vez no invité a sus parejas, lo que tenía que decirles era solo para ellos. Llegaron puntuales y claramente nerviosos. Durante la semana habían estado tratando de procesar la información de que su madre pobrecita era en realidad una mujer millonaria que había estado manejando un imperio de propiedades durante décadas. Mis queridos hijos, comencé una vez que estuvieron sentados. Los llamé porque necesitamos hablar sobre las consecuencias de lo que pasó hace 2 semanas. Miguel se aclaró la garganta. Mamá, queremos disculparnos nuevamente. Actuamos sin tener toda la información. Miguel, el problema no fue que actuaran sin información. El problema fue que estuvieron dispuestos a tomar control total de la vida de una persona que ustedes consideraban vulnerable sin consultarle su opinión. Esperanza se inclinó hacia adelante. Mamá, nosotros pensábamos que era por tu propio bien. Esperanza, ¿quién decidió que era para mi propio bien? ¿Ustedes? Sin preguntarme. ¿Qué consideraba yo que era bueno para mí? Javier trató de explicar. Mamá, estábamos preocupados por tu seguridad. Javier, ustedes no estaban preocupados por mi seguridad. Ustedes estaban preocupados por su propia conveniencia. Querían resolver el problema de una madre anciana de la manera más fácil para ustedes. Los 3 se quedaron callados. Pero lo que más me preocupa, continué, es lo que este incidente reveló sobre sus valores y su carácter. Saqué una nueva carpeta de documentos. Durante la última semana he estado reflexionando sobre nuestra relación y he llegado a algunas conclusiones importantes. Miguel se veía cada vez más nervioso. ¿Qué tipo de conclusiones? Mamá, primera conclusión, ustedes me respetan únicamente cuando creen que tengo algo que ofrecerles económicamente. Mamá, eso no es cierto. Empezó a protestar Esperanza. ¿No es cierto, Esperanza? Durante los últimos 10 años, desde que murió su papá, ¿cuántas veces me visitaste solo para pasar tiempo conmigo, sin necesitar nada específico? Esperanza se quedó callada. ¿Cuántas veces me llamaron solo para saber cómo estaba, sin tener que pedirme dinero prestado o algún favor? Miguel y Javier tampoco respondieron. Segunda conclusión, cuando pensaron que era pobre e indefensa, estuvieron dispuestos a tomar decisiones sobre mi vida sin consideración alguna por mis deseos. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Este es un reporte detallado de todas las interacciones que tuvimos durante los últimos 2 años. Lo preparé con la ayuda de mi abogado. Javier se veía confundido. ¿Un reporte de nuestras interacciones? Sí, Javier, un registro de cada vez que me visitaron, me llamaron o tuvieron contacto conmigo, junto con el motivo de cada contacto. Leí del documento. En los últimos 24 meses, Miguel me visitó 19 veces. De esas 19 visitas, 17 fueron para pedirme dinero prestado, ayuda con pagos o para usar mi casa para reuniones familiares que le convenían a él. Miguel se puso pálido. Esperanza me visitó 23 veces. De esas 23 visitas, 20 fueron para que cuidara a sus hijos, para pedirme dinero para gastos escolares o para usar mi cocina para preparar comidas para eventos familiares. Esperanza empezó a llorar silenciosamente. Javier me visitó 18 veces. De esas 18 visitas, 16 fueron para pedirme dinero prestado, para que cuidara a sus hijos, o para pedirme que hablara con contactos míos para conseguirle trabajos mejores. Los 3 parecían devastados. En resumen, durante 2 años, ustedes me vieron principalmente como una fuente de servicios y dinero ocasional, y cuando pensaron que esa fuente se había vuelto más problemática que útil, decidieron deshacerse de mí internándome en un asilo. Mamá, murmuró Miguel. No era así. No era así. Miguel, entonces explícame por qué ahora, después de saber que tengo dinero, me llaman todos los días y me visitan constantemente. Ninguno pudo responder. Tercera conclusión, continué, necesito protegerme de futuras situaciones similares. Saqué un segundo documento de la carpeta. Por lo tanto,
He tomado algunas decisiones importantes sobre mi futuro y sobre mi patrimonio. Los tres se pusieron visiblemente tensos. Primera decisión, he contratado un equipo completo de profesionales para manejar todos mis asuntos, un abogado especializado en derecho de ancianos, un contador, un administrador de propiedades y un médico. Geriatra. Miguel se veía confundido. ¿Por qué necesitas todo eso, mamá? Para asegurarme de que nunca más alguien pueda cuestionar mi capacidad mental o mi habilidad para tomar mis propias decisiones. Segunda decisión, continué, he establecido un fideicomiso irrevocable con la mayoría de mi patrimonio. Javier se inclinó hacia adelante alarmado. ¿Qué significa eso? Significa que he transferido la propiedad de 25 de mis 28 propiedades a un fideicomiso legal que va a ser manejado por profesionales, no por familia. Esperanza se puso pálida. Mamá, ¿eso significa que ya no eres dueña de esas propiedades? Significa que tengo todos los beneficios de esas propiedades, recibo todos los ingresos por rentas, pero ninguna persona individual puede tomar control de ellas, incluyéndome a mí. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Miguel. Para protegerme de futuros intentos de que alguien trate de controlar mi vida usando mi dinero como excusa. Saqué un tercer documento. Tercera decisión, he reescrito completamente mi testamento. Los tres se quedaron completamente callados. Mi testamento anterior dividía todo mi patrimonio equitativamente entre ustedes tres, pero después de lo que pasó hace 2 semanas, decidí que necesitaba recompensar a las personas que realmente me han tratado con respeto y consideración. ¿Qué quieres decir?, preguntó Esperanza con voz temblorosa. Quiero decir que mi nuevo testamento refleja cómo me han tratado realmente durante estos años. Leí del documento Alberto Mendoza, mi administrador de propiedades, quien durante 10 años me ha tratado con respeto profesional y personal completo, va a recibir 5 de mis propiedades más valiosas. Miguel se puso de pie abruptamente. Mamá, siéntate. Miguel, no he terminado. María Elena Sánchez, mi contadora, quien ha manejado mis finanzas con total honestidad y profesionalismo durante 15 años, va a recibir 3 propiedades. El licenciado Armando Vázquez, quien me ha dado asesoría legal impecable y me ha tratado siempre como una cliente capaz e inteligente, va a recibir 2 propiedades. Javier tenía lágrimas en los ojos. Mamá, ¿qué hay de nosotros? Sí, ustedes. Saqué una página diferente del documento. Miguel, tú vas a recibir el equivalente exacto de todo el dinero que me has pedido prestado durante los últimos 10 años, 230,000 pesos. Esperanza, tú vas a recibir el equivalente de todo el dinero que he gastado en cuidar a tus hijos y ayudarte con gastos familiares, 180,000 pesos. Javier, tú vas a recibir el equivalente de todo el dinero que te he prestado y todos los favores profesionales que te he conseguido, 210,000 pesos. ¿Eso es todo?, preguntó Miguel con incredulidad. Eso es exactamente el valor de la relación que ustedes establecieron conmigo durante estos años. Ustedes me vieron como una fuente ocasional de dinero y servicios, así que van a recibir exactamente el valor de los servicios que recibieron. Esperanza empezó a llorar abiertamente. Mamá, esto es horrible. Somos tus hijos. Sí, Esperanza, son mis hijos. Y como mis hijos, me trataron como si fuera una anciana incompetente que necesitaba ser manejada cuando pensaron que era conveniente para ustedes. ¿El resto de tu patrimonio a quién va?, preguntó Javier. El resto va a una fundación que va a construir y mantener residencias dignas para ancianos que no tienen familia, o cuyas familias los han abandonado. Miguel se puso de pie y empezó a caminar nerviosamente. Mamá, esto no puede ser tu decisión final. ¿Por qué no puede serlo, Miguel? Porque somos tu familia, porque cometimos un error pero te amamos. Miguel, si me aman, ¿por qué estuvieron dispuestos a internarme contra mi voluntad cuando pensaron que no tenía dinero? Porque pensábamos que era lo mejor para ti. No, Miguel, porque pensaban que era lo más conveniente para ustedes.
Esperanza se acercó a mí y se arrodilló junto a mí. Silla, mamá, por favor, danos una oportunidad de demostrar que podemos cambiar. Una oportunidad de demostrar que pueden cambiar ahora que saben que tengo dinero. No es por el dinero, mamá, no es por el dinero. Esperanza, entonces dime, ¿por qué durante 2 años me visitaste principalmente cuando necesitabas algo de mí? Esperanza no pudo responder. Javier trató una aproximación diferente. Mamá, entendemos que estás enojada, pero destruir nuestra herencia no va a arreglar lo que pasó. Javier, yo no estoy destruyendo su herencia. Ustedes nunca tuvieron una herencia garantizada. Mi dinero siempre fue mío para usar como yo decidiera. Pero mamá, insistió Miguel, nosotros contábamos con esa herencia para el futuro de nuestros hijos. ¿Contaban con dinero que nunca supieron que existía? Miguel se quedó callado, y más importante, continué, ¿por qué contaban con mi dinero en lugar de construir su propia riqueza para sus hijos? Durante la siguiente hora, mis 3 hijos alternaron entre súplicas, lágrimas, promesas de cambio y amenazas legales, pero yo permanecí firme en mis decisiones. Mis queridos hijos, dije finalmente, durante 83 años he aprendido que las personas muestran su verdadero carácter cuando creen que tienen poder sobre alguien vulnerable. Ustedes revelaron su verdadero carácter hace 2 semanas cuando estuvieron dispuestos a tomar control total de mi vida sin consultarme. El dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes son realmente, y ustedes me mostraron que cuando pensaron que yo era pobre e indefensa, me vieron como una carga inconveniente que necesitaba ser manejada. Miguel hizo un último intento. Mamá, si cambias tu testamento, nunca volverás a vernos. Miguel, eso confirma exactamente mi punto. Si su amor por mí depende de mi dinero, entonces realmente no me aman. Además, agregué con una sonrisa, ustedes ya no me veían mucho cuando pensaban que era pobre. La única diferencia es que ahora van a ser honestos sobre por qué no me visitan. Esa tarde, después de que se fueron mis hijos todos devastados y furiosos, me quedé sentada en mi jardín reflexionando sobre los eventos de las últimas semanas. Había perdido la ilusión de que mis hijos me amaban incondicionalmente, pero había ganado algo más valioso, la certeza de que podía protegerme y la satisfacción de que mi dinero se usaría para ayudar a personas que realmente lo necesitaban. Durante las siguientes semanas, tal como Miguel había amenazado, mis hijos prácticamente desaparecieron de mi vida. Ocasionalmente recibía llamadas breves y frías, pero las visitas se hicieron muy raras. Pero descubrí algo interesante. No los extrañaba tanto como había pensado que lo haría. Durante años había estado manteniendo relaciones superficiales basadas en obligaciones familiares y conveniencia mutua. Ahora que esas relaciones falsas habían terminado, me sentía más libre y auténtica. 6 meses después, en mayo de 2023, recibí una visita inesperada. Era Esperanza, sola, sin Eduardo ni los niños. Hola. Mamá, me dijo con voz temblorosa, ¿puedo pasar? Por supuesto, hija. Se sentó en la sala y me miró directamente a los ojos. Mamá, he pasado estos meses reflexionando sobre todo lo que pasó, y quiero disculparme de verdad. ¿Disculparte de verdad? Sí, no por el dinero, no porque quiera que cambies tu testamento, solo porque finalmente entiendo que te tratamos horriblemente. Esperanza, no, mamá. Déjame hablar. Durante estos meses he estado pensando en cómo te tratábamos antes de saber de tu dinero, y me da mucha vergüenza. Te veíamos solo cuando necesitábamos algo, te hablábamos con condescendencia, y cuando pensamos que eras inconveniente, estuvimos dispuestos a librarnos de ti sin consideración alguna. Eso es correcto, hija. Mamá, quiero pedirte perdón, y quiero pedirte si puedo empezar a visitarte regularmente, no para pedirte nada, solo para pasar tiempo contigo. ¿Por qué quieres hacer eso? Ahora,
Esperanza, porque me di cuenta de que perdí años de conocer realmente a mi madre. Tú construiste un imperio de propiedades durante décadas y yo nunca me interesé en saber cómo lo hiciste, qué obstáculos superaste, qué satisfacciones tuviste. Me perdí la oportunidad de aprender de una mujer extraordinaria porque estaba demasiado ocupada viéndote como mi mamá que me ayuda con cosas. Sus palabras me tocaron profundamente porque podía sentir que eran genuinas. Esperanza, ¿y si nunca cambio mi testamento? Si realmente no vas a recibir una herencia importante, mamá, durante estos meses he aprendido a vivir sin contar con dinero que nunca fue mío. Eduardo y yo hemos hecho ajustes en nuestras expectativas y estamos bien. Y honestamente, prefiero tener una relación real contigo durante los años que te quedan que tener una herencia cuando ya no puedas disfrutar mi compañía. Durante los siguientes meses, Esperanza cumplió su palabra. Me visitaba regularmente, sin pedir nada, solo para platicar. Me hacía preguntas sobre mi vida, sobre cómo había construido mi negocio, sobre mis memorias con su papá. Poco a poco, empezamos a desarrollar la relación madre-hija auténtica que nunca habíamos tenido. Miguel y Javier, por el contrario, siguieron siendo fríos y distantes. Ocasionalmente hacían intentos superficiales de reconciliación, pero siempre con el subtexto de que esperaban que yo cambiara mi testamento. En diciembre de 2023, cuando cumplí 84 años, tomé una decisión final sobre mi patrimonio. Modifiqué mi testamento una vez más. Esperanza recuperó una porción sustancial de su herencia, no todo lo que habría recibido originalmente, pero sí una cantidad considerable que reflejaba el esfuerzo genuino que había hecho por reparar nuestra relación. Miguel y Javier mantuvieron sus pequeñas asignaciones originales. Hoy, mientras escribo esta historia en mi sala, rodeada de las propiedades que construí durante 60 años de trabajo inteligente y perseverancia, puedo decir que tomé las mejores decisiones de mi vida. Aprendí que nunca es demasiado tarde para establecer límites claros con las personas que te ven como vulnerable. Aprendí que el respeto genuino no depende de la edad o del dinero, sino del carácter. Y aprendí que protegerse a sí mismo no es egoísmo, es supervivencia. Mis hijos pensaron que podían controlar a una anciana indefensa, pero descubrieron que su pobrecita mamá había estado jugando un juego mucho más complejo del que ellos podían imaginar. Y la lección más importante que aprendieron es esta: nunca subestimes a una mujer que ha sobrevivido 84 años en este mundo. Probablemente sabe cosas que tú no puedes siquiera imaginar.